Antonio Martín Ahumada, ¿vale? Tanto él como su mujer Puri, que no quiere que la presentemos mucho, pero por lo menos para que sepáis quién es. Su ayudante de su mujer Puri, ellos son los dueños de la pastelería Daza, uno de los grandes referentes que tenemos en Málaga. Se caracterizan por su pasión a la hora de elaborar el producto, pero también por la calidad del producto. Se han convertido en un gran referente, no solamente en Málaga, sino también a nivel nacional, porque tenemos con nosotros al creador de la mejor tarta de manzana de toda España. ¿Me equivoco? Sí. Una locura, pero sí. Hoy vamos a cocinar con Antonio productos bajos en esos azúcares que hemos estado hablando en el taller de antes, pero que al mismo tiempo tienen ese sabor dulce que muchas veces vosotros estáis buscando. Llevamos toda la mañana hablando de alternativas por necesidades, porque tenemos una diabetes, porque aunque en este caso el paciente coronario, aunque no tenga diabetes, también tiene que tener un control de la glucemia para prevenir posibles efectos a nivel cardiovasculares, y hoy vamos a ver cuáles pueden ser esos truquitos que nos llevemos a casa, ¿vale? Así que, Antonio. Pues nada, muchas gracias por haber venido. A ver, la verdad es que es el curso más complicado al que nos hemos enfrentado. Todos son retos en esta vida. Sí, al final el mejor cocinero es el hambre, y el hambre agudiza el ingenio. Totalmente. Al final, al prescindir de tantísimos ingredientes, hace que vosotros tengáis un mérito tremendo a la hora de hacer cualquier elaboración. Al final, nosotros estamos acostumbrados a restaurantes y pastelería, además de muy alto nivel. Ella es mi jefa, aunque no quiera salir, es subcampeona de España, está en la Copa del Mundo representando a España, tiene un palmarés tremendo. Al final, ¿qué es lo malo para nosotros? Que lo que yo quiero lo tengo. El mejor chocolate, la mejor mantequilla, todos los ingredientes, que más o menos es lo que estáis acostumbrados vosotros en vuestra casa a cocinar con lo que queréis. Ahora, sin embargo, empezáis a prescindir de muchos elementos. A ver, primer problema que nos hemos encontrado nosotros a la hora de hacer las elaboraciones, y es la textura. Al final, cuando haces un bizcocho, haces cualquier elaboración de pastelería, es como muy húmedo, carece totalmente de textura. Para el primer bizcocho que vamos a hacer, es un bizcocho de especias chai, y lo que vamos a hacer para suplir esa textura que en el interior va a tener, primero hacemos un crumble. El crumble es una galleta que se queda como harinosa. Hay dos formas de hacerla. O cuando la estamos amasando, la dejamos un poco antes de terminar de hacer la masa y son bolas, o la hacemos del todo, la enfriamos y o bien a pellizquito o bien con un rallador la hacemos trocitos. Entonces, cuando hagamos la masa del bizcocho, le vamos a poner esa galleta por encima y al hornearla nos va a dar esa textura crujiente. La segunda parte que nos hemos encontrado, tema de sabor. Al final, los sabores son demasiado planos, nos vamos mucho a la fruta que hayamos usado para triturar, ya sea un plátano, ya sea un aguacate. Al final, ¿qué hacemos? Las especias chai. Nosotros tenemos una mezcla de 5 especias que hacemos para unas elaboraciones, la mezcla chai, que en este caso, por ejemplo, usamos canela molida, anís verde, jengibre, cardamomo, clavo, nuez moscada y pimienta. Es similar a las 5 especias, se puede comprar ya hecha, podéis hacerla a vuestro gusto. Al final, gracias a todas las especias, vamos a realzar los sabores. Al final podemos usar ralladuras de cítricos, de naranja, de limón, de pomelo, de cualquier ingrediente que os realce los sabores, pues si no nos vamos a encontrar otra vez, igual que la textura es plana, el sabor es plano, al no tener tanto edulcorante y todo. Entonces, la recomendación, especias, hierbas, cítricos, lo que es la ralladura, para intentar realzar sabores. A ver, cuando hemos hecho las pruebas, hemos intentado hacer casi todo con máquinas y todo, pues al final en el ordenador estamos mal acostumbrados. Vamos a intentar que la mayoría de las cosas que hagamos, las hagamos sin usar tanta maquinaria, para que sea algo que podáis hacer perfectamente en casa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el bizcocho. Para hacer el bizcocho, no sé si tenéis la receta o la han dado, Lidia, o se la mandan después. Pues no se la he mandado porque tenemos en proceso la elaboración de un dietario. Vale. Vale, entonces aparecerá en el dietario. De todas formas, si alguien quiere la receta,
Pues nada. Nosotros tenemos el correo nuestro de pasteleriadaza@gmail.com, que nos lo podéis solicitar y os mandamos pasteleriadaza, DAZA, @gmail.com. Si no, busca en Google Daza, Daza. Si no, de todas formas, lo buscáis en Google y aparece el Instagram o lo que sea, por Instagram, como queráis, lo podéis solicitar y os mandamos el PDF, que aparte de esta receta, a Lidia le mandé varias recetas más por si a ver cuál cuadraba mejor y todo, y decidimos que estas iban a ser las más adecuadas. De todas formas, si tú das tu permiso para compartirla, Sí, yo se la mando a la asociación igualmente. y ellos os Como la sea más cómodo. comparten. Es más, un reto. Si hacéis alguna, mandadnos una foto. Perfecto. ¿Os gusta la idea, no? A ver, Ok. vamos a empezar primero por el crumble, que es la galleta que vamos a dejar encima. Nosotros para agilizar todo lo tenemos ya todo prácticamente pesado. El crumble tiene la harina de almendra, harina de arroz, el azúcar de coco, nosotros hemos sustituido por eritritol. Pues al final nos surgía la duda de el azúcar de coco es 100% sano o no es 100% sano. Muy, muy buen debate. Porque en realidad a día de hoy el tema de la sustitución está provocando mucha controversia porque hay ciertos edulcorantes artificiales que no, lo que voy a decir ahora mismo no está respaldado por la ciencia, pero sí por la evidencia clínica, que pueden estar provocando un poco de malestar intestinal. Pero luego, por otro lado, lo que es la sustitución a través de las panelas, del azúcar de coco, antes lo hemos estado hablando en el otro taller, al fin y al cabo se metaboliza en forma de glucosa. Efectivamente. Que lo que tenemos que hacer es tener cuidado con cuál es el consumo y más si hay una diabetes. Lo importante es evitar el azúcar blanca de mesa en este tipo de patologías por muchas diferentes situaciones que se han planteado a nivel patológico y tener en cuenta que cuanto más natural, mejor. Eritritol sí, eritritol no, consumo ocasional. Igual que el sorbitol y todos los polioles, todo lo que acaban en ol. Todo lo que le podamos añadir, si somos consumidores muy habituales, hay que tenerlo en cuenta. Que si es solamente de vez en cuando, no pasa nada. No pasa nada. Y el azúcar de coco, pues igual tiene un índice glucémico un poquito más alto, Sí, por eso. pero siempre y cuando sea ocasional. Pero como hablábamos antes también en el otro taller, ¿quién controla el consumo? No hay mucha información a nivel de tenés que comer no sé cuánto al día y tal, pero ¿quién está en tu casa para controlarlo? Tenemos que ser consecuentes, ¿vale? Y este tipo de sabores pues es muy requerido por vosotros, la verdad es que os gusta mucho el dulce. A ver, nosotros somos pasteleros, vivimos del dulce, pero lo decimos, es un capricho. Nosotros tenemos clientes de día a día, pero a lo mejor viene por un hojaldre de manzana, viene por algo muy ocasional, pero en general tenemos clientes que suelen venir una vez a la semana, cada 2 semanas, porque los postres en general, el Gusta. azúcar Sí. gusta, pero hay que controlarlo. Sí, exactamente. Entonces, para el crumble tenemos la harina de almendra, la harina de arroz, el eritritol, la mezcla de especias y el aceite de coco. Eso sería una data para celiaquia. Sí, no tiene nada de gluten. A ver, nosotros, por ejemplo, en el obrador tenemos elaboraciones que son elaboradas sin gluten, pero nuestro obrador es pequeño y hay harina. Hay harina en el ambiente, entonces siempre que nos llega un cliente y nos pregunta, decimos que está elaborado sin gluten, pero que hay posibles trazas. Hay muchas pastelerías que te dicen directamente que sí, que es para celíacos. Si es para celíacos no puede entrar absolutamente nada de gluten. Tú tienes que tener un obrador gemelo donde elabores todas las cosas. Nosotros, por ejemplo, por vender un pastel no nos vamos a arriesgar a decirte que sí es apto. La mayoría de los clientes sí se lo llevan porque suele ser una intolerancia ligera o lo que sea, pero siempre es decisión del cliente y vosotros, cuando llegáis a un sitio y veis que en la pastelería hay todo tipo de elaboraciones y está totalmente mezclado, ser consciente de que os quieren vender un producto a cualquier precio y seguramente habrá una contaminación cruzada. Y ahora aquí lo que nos falta es que le vamos a añadir un poco de agua. Aquí ya viene todo mezcladito.
Mira, la mezcla hecha, igual que decíais antes las mezclas de especias, pero decíais para salado. Si queréis pasarla e ir oliéndolas, ¿Sí? Pues a mí no me gustaba tanto y ahora últimamente cómo te cambia el gusto, ¿eh? ¿la quieres amasar tú a mano? ¿Para qué? Vale. Entonces las vamos a echar aquí, todas las... A ver, nosotros hemos traído la máquina para hacerlo, pero vamos a intentar que lo haga Puri con las manos para que veáis que no hay ninguna complicación a la hora de elaborarlo en casa. Vale. Después, para el bizcocho, la mayoría muchas veces partís de alguna fruta, lo que es triturada, ¿no? De aguacate, nosotros vamos a partir de plátano. Cuando hemos hecho la receta en el obrador, hemos hecho diferentes pruebas de meterle muy pocas especias. Al final sabe bastante a plátano, de meterle más cantidad de la especia chai. Al final a ella le gusta muchísimo porque son especias que le gustan mucho. Vais a tener un postre totalmente diferente donde el plátano se va a ir perdiendo y van a predominar las especias. Lo que he dicho antes, una ralladura de naranja, depende ya los gustos de cada uno. Y lo vais intensificando los sabores a vuestro gusto. Qué rico, además de que las especias chai, como son tan dulces, Sí. es una manera de saciar esa necesidad o esa gana de dulce, pero sin tener que añadirle azúcar. ¿Me A estás ver. dando ganas de comerlo a mí ya? Que tengo mucha hambre. De hecho, por ejemplo, lo que es la galleta, si vais a hacer cualquier elaboración en casa, de una panacota, de lo que sea, al final le dais textura. A ver, nosotros cuando lo hemos hecho por primera vez, lo hemos hecho varias veces para ir modificando cosas, lo hemos hecho con la Thermomix. Al final queda una pasta mucho más fina, más homogénea. Y la siguiente vez la hicimos así para hacer la prueba de cómo se haría en casa y probamos también a dejarlo un poco con la textura más entera, no terminar de machacarlo. A nosotros personalmente nos gustó más, ya es el gusto de cada uno. Al final, una vez que tenemos machacado el plátano, lo que le vamos a añadir en el segundo paso es la leche de coco y el aceite de oliva virgen extra. A ver, leche de coco es bebida vegetal de coco, pero por intentar acortarlo un poco vamos a decir leche. Yo soy el primero que evito la palabra leche porque no es leche, pero por no alargarnos. A ver, nosotros el primer problema que nos encontramos con las bebidas vegetales es los sabores, los dulzores y todo, hace ya un montón de años. Ella toma leche de soja desde hace ya 30 años, 30 años o más. Los precios antiguamente eran desorbitados y los sabores eran nefastos. A día de hoy, por suerte, tenéis bebidas vegetales de cualquier cosa y de una calidad bastante buena. Y la cantidad de azúcar controlarla, porque al final, nosotros por ejemplo, la leche de coco que consumimos habitualmente es la de barista, al final no es pura. Sí, hemos comprado otra diferente para elaborar, al final el sabor es un coco más intenso, a la hora de beberla no es tan suave, sino que tiene esa ligera aspereza del coco, pero es mucho más sana para hacer cualquier elaboración y para una persona que sí tiene un problema. A mí me gusta el batido de casa, ahora que estamos en temporada de fresa, plátano y leche de coco. Pero claro, no tengo ningún problema grave, tengo que cuidarme porque ya los años y el peso,
pero no hay un problema serio. Pero sí es importante controlar qué leche se usa. Claro, es que con el tema de las bebidas vegetales, como hablábamos en el taller de los etiquetados, es que ese etiquetado también hay que leerlo. Muchas veces se pasa por alto, ¿no? Porque se da por supuesto No. que está bien. No, no está bien, hay que leer también el etiquetado de ese tipo de productos. A ver, el tema de leer un etiquetado debería ser algo del colegio, Lo hemos estado hablando antes. porque... Es que debería ser la educación, igual que hay educación para la ciudadanía, Sí, debería haber educación para la salud en los coles y en los institutos en que introdujesen los etiquetados. nosotros somos muy puristas de la mantequilla, de la nata, del chocolate. Al final te vas al supermercado y te pone sabor a nata, sabor a chocolate. Ni es nata ni es chocolate. Sabe a algo parecido a la nata, algo parecido al chocolate. Y es algo que se ha creado en un laboratorio a nivel químico y te lo están vendiendo como un producto alimenticio, Ahí va. cuando no lo es. Jugamos ahí a si te puedo engañar, te engaño. Entonces lo que dice ella, que había hablado en el curso, el etiquetado, leído y más que leído. Totalmente. Y he aprendido, así no hacen falta tantas aplicaciones, que también hablábamos de las aplicaciones. Sí, yo tenía si la sé yuca. si sé lo que veo, no me hace falta tanta aplicación. Claro, al final el problema de yuca es que me dice un 70% bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y muchas veces a lo mejor lo malo es cosas que a mí no me importan o cosas que sí me importan mucho. Entonces a lo mejor un 70 para mí es más sano que un 75 de otra marca, porque los pros y los contras son totalmente diferentes. Exactamente. Y entonces sí, es bastante complicado y una de las complicaciones que nos hemos encontrado a la hora de hacer el curso. Que cada vez que íbamos por un camino nos topábamos con una salida que no era viable. Sí, 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 en alimentación suele ser así. Oye, me está subiendo por aquí un olor más bueno. A ver, aquí tenemos No la... sé qué exactamente lo que es, yo creo que es esto. No, es el azúcar. El azúcar chai. Pero que está mezclado, ¿no? A ver, aquí tiene especias. Oh, qué bien huele. Qué bueno. Aquí tenemos ya mezclado nosotros la leche de coco y el aceite de oliva. Al final vamos añadiendo. Estáis viendo que es una elaboración muy facilita para hacerla en casa. A ver, nosotros, por ejemplo, antiguamente sí salíamos a dar más cursos y todo. Ya estamos saturados de trabajo, no salimos. Cuando nos lo ofreció ella, sí salimos, porque al final es algo en lo que no creemos económicamente, sino socialmente. Al final, se lo decía a ella, venimos de tarde porque teníamos unos eventos de última hora. Entonces, por suerte, trabajo tenemos, entonces no tenemos que salir a dar cursos para poder tener una facturación extra. Las pocas veces que salimos hacemos algo es para ayudar. Entonces, venir Puri y yo a hacer una elaboración en la que nos vamos a lucir y vosotros vais a quedar exactamente igual diciendo eso yo no lo voy a hacer, no tiene ningún sentido. Claro, que tienes que saber a quién le da el curso. Claro. Si yo voy a un congreso en San Sebastián, tengo que llevar un postre acorde a que son todos cocineros de alta cocina. Si vengo a dar un curso que os sea útil a vosotros, lo que dice ella, es algo que es muy fácil de elaborar. Tiene que ser que realmente os llevéis herramientas a casa, que es la intención que tenemos siempre aquí en Gastrosocial. Ayudaros a aumentar los conocimientos, tanto en salud como en gastronomía, para que lo llevéis a vuestra casa. Siempre podemos ir a comer algo exquisito a donde están realmente los artistas que hacen cosas exquisitas. Vamos a tu pastelería y compramos algo realmente exquisito. Es que no significa que esto no esté exquisito, quiero decir que luego para la casa tiene que ser sencillo, porque si no, no nos ponemos. Si no nos ponemos, porque nosotros no somos chefs, somos cocineros de andar por casa. De hecho, nosotros en casa tampoco te creas tú que... Claro, que hacéis grandes cosas, No. salvo los domingos por la tarde si estáis aburridos. De hecho, en el restaurante, cuando yo ahora estoy en pastelería, pero siempre está en restaurante, tardan nada y menos en hacer cualquier cosa. Cuando estamos en casa vamos muy relajados, vamos tranquilos, vamos normal. disfrutando. No es lo mismo una cocina Ahí en va. un trabajo que la cocina en casa un dominguito mediodía. Entonces ya tenéis demasiado vosotros encima, como para encima meteros, que para cualquier elaboración. Después también se presenta el problema de, a ella por ejemplo le gusta mucho el sushi. Ahora vas a hacer sushi y tienes que comprar 1 millón de ingredientes que tú dices, y ahora, ¿esto para qué lo vuelvo a usar? ¿Esto para qué lo vuelvo a usar? Entonces al final todos los ingredientes que hay son ingredientes que vais a seguir utilizando para cualquier otra elaboración. La harina de almendra, nosotros a la Almendrera del Sur compramos la harina de almendra. Que no, se tritura la almendra, al final con cuidado, porque si la trituráis mucho, la grasa va a hacer que hagáis una pasta.
Nosotros actualmente usamos la harina de almendra sin piel. Originalmente la usamos con piel. El problema es que somos el único cliente que le pide la harina de almendra con piel, así que lo que hacía era nos metía los restos de piel triturada. Recomendamos que si vais a triturar la almendra, la hagáis con la piel a nivel gustativo, porque se os va a quedar en boca mucho más tiempo, va a ser más sabrosa, que no, ¿Y tiene más fibra? harina de almendra sin piel. Pero siempre tradicionalmente nos ha gustado mucho más con la piel. Le he echado el azúcar, lo he ido mezclando y aquí al final lo que tengo es la harina de almendra sola. Esto cuando os manden el recetario y lo veáis, veréis que está todo con la Thermomix o con el Turmi o con lo que sea, de ir metiendo ingredientes, Al final lo que queráis, si queréis hacerlo una textura mucho más fina, lo trituráis, que queréis una textura más así, más rugosa. Al final el martes estábamos en una comida y eran 6 cocineros diferentes. Uno era de un corte muy francés, muy clásico, y el último plato era de un chico que todos los años se va al sudeste asiático a aprender cocina. Y al final le dice, los franceses, al final nuestra pastelería mucho más francesa, mucho más clásica, se tiende a que todo sea muy redondo, muy uniforme. Nosotros vamos buscando que haya siempre un equilibrio. Si le metemos esto, ahora le metemos esto para contrarrestar. Al final el mango es una fruta muy dulce, le metemos fruta de la pasión para que se nos quede equilibrado. ¿Qué hacen los asiáticos sobre todo? Buscan la estridencia, buscan, al final, al tenerlo así, también vaya a buscar eso, que no sea tan uniforme los sabores. Aquí lo que tenemos es la harina de arroz, el almidón de maíz, que es maicena, el impulsor y un poquito de sal, que la sal la tengo aparte. Aquí. Al final, ¿por qué le echamos sal? Le echamos muy poquita cantidad, aprovechamos que Lidia se ha ido, porque si no nos va a decir que ni siquiera ese poquito, para abrir el paladar. Una cantidad mínima, no buscamos que esté salado ni nada, sino lo justo de encontrártelo. Que no se lo echáis exactamente igual. El impulsor, me preguntaba Lidia, ¿qué es el impulsor? Los sobrecitos de levadura Royal es el impulsor. O sea, al final nosotros compramos sacos de 25 kilos, entonces por eso lo tenemos como impulsor, pero es la levadura química, el sobrecito de Royal. Hay una cosa que Puri no está de acuerdo conmigo, que es que la pastelería es muy exacta, es muy milimétrica, todo va pesado, todo va al milímetro, y yo mantengo un poco lo contrario. Yo soy cocinero más que pastelero, y al final si a mí me gusta una textura diferente, le voy a quitar una cantidad de un ingrediente, le voy a meter de otra y voy a jugar. Al final, la primera milhoja que se hizo viene de anterior a Karen, del año 1800 y pico. La hemos modificado 1000 veces para tener el hojaldre que tenemos a día de hoy. Luego, la receta no es exacta. Es exacta una vez que tú encuentras la tuya. Entonces, sobre la receta que os mandarán, vosotros ya hacéis las modificaciones que os vayan gustando. Pues a mí quiero que tenga más plátano porque me gusta más la textura un poco más compacta. Le quiero quitar el almidón porque no quiero esta... Que ahí ya es ir jugando vosotros, que no queda del todo bien, os lo anotáis en vuestra de volver a cambiar esto por esto. Pero al final siempre es mejor jugar con la receta y adaptarla a vuestros gustos que algo que no estáis 100% convencidos. Ahora, tenemos los moldes. Nosotros, por ejemplo, para pintar moldes siempre usamos mantequilla y harina. Al final, como estamos evitando la mantequilla, estamos evitando la harina, vamos a usar el spray, que no tiene ningún tipo de producto, pero tampoco va, y estáis ya mirando, ahora cuando lo coja me va a regañar. ¿Pero spray de qué? Para desmoldarlo. ¿Pero que es un tipo de grasilla o algo? Sí. Al final, que no, cogéis el papel de horno, tijeretazo a un lado, al otro, lo ponéis y lo hacéis. Vale. Toma, son 2.
Antiguamente eran las manos con el aceite de girasol ahí pringarse entero. Sí. Aunque entiendo que vosotros con todos los moldes que hacéis al día como para ponerlo ahí. No, nosotros sí, nosotros los ponemos con la brochita y la mantequilla. Ah, claro, vale. Ese sobre todo lo hemos comprado porque estamos haciendo una elaboración salada, un paté en crud, Sí. y ahí sí necesito ese spray y lo hemos aprovechado, pero de normal no lo usamos nosotros para... Nosotros el problema es que somos muy franceses, mucha mantequilla, mucha nata, chocolate. Claro, es que es el producto que manejáis vosotros. Sí. Dice ella que 18 años que tiene el obrador y es la primera vez que entra el spray y ha sido por mi culpa, por el paté. Vicio oculto, se puede llamar esto, ¿no? Sí. Miren, ya que pesar cantidad de cada molde. Sí. O sea, igual pues no se está pesando, pero al final la cocción no es la misma ni nada. Vale. En la Pero receta, al fin y al cabo lo que hablábamos, como lo que estamos buscando es una receta casera, bueno, al fin y al cabo en cada casa cada uno tiene su moldecillo y lo que le entre, ¿no? Sí, hay que dar 3/4 partes mínimo, una tercera parte siempre. libre de Vale. reservas. lo que está comentando ella, que no se ha escuchado, es que siempre mínimo un tercio del molde se tiene que dejar sin rellenar. Pues al final, depende del bizcocho que hagáis, va a subir y va a desbordar. Este tipo de bizcocho no es el bizcocho que estamos nosotros acostumbrados, no sube tanto, pero al final ya lo tenemos como muy interiorizado las proporciones. Al final, cuando hacemos una magdalena, la magdalena, por ejemplo, nosotros ha sido un montón de tiempo para desarrollarla, para que quede, si habéis visto las de la Bella Easo, que están súper levantadas y en una montaña así, las nuestras son exactamente iguales, con aceite de oliva virgen extra, con un producto de calidad, pero es igual. Y al final, claro, son cosas que se nos van quedando. Lo vamos a meter en el horno, o no, lo que hemos dicho antes, lo del crumble, que es la galleta esta. Le vamos a ir poniendo trozos por encima para que quede crujiente. Exacto. Y a este lo que vamos a hacer es, si no queréis esa textura o lo queréis, el plátano laminado por encima. Nosotros, de hecho, el último que hicimos, que fue ayer por la tarde, hicimos uno que estuvimos probando nosotros, que no tiene ningún tipo de galleta ni nada por encima, y el último que hicimos fue con el plátano. A ver, la idea original, ya que nosotros va todo el mundo a por la manzana, era haberle metido láminas de manzana. Después me acordé, mi médico lo primero que me dijo, dentro de la fruta, la manzana, no, prohibida. Entonces digo, vamos a echar marcha atrás. Prohibida. Sí, me la ha quitado. Entonces digo, a ver, vamos a ver si lo vamos a liar y ya que nos diga Lidia si manzana sí o manzana no. Depende de para qué. Para comer cruda, por ejemplo, a mí es que me dijo manzana es dentro del listado de frutas que no podía. Pero depende cuál es la patología o depende... La bueno, resistencia a la insulina alta. es que según la fruta, lo que deberíamos de tener siempre cuando tenemos ese problema es un listado de índice glucémico, ¿vale? Manzana lo tiene alta, plátano maduro lo tiene alta, creo que así de memoria, creo que el mango también, la piña, me parece que la piña también. Entonces tener un listadito, ¿vale? Para saber en qué momento y en qué temporada sí y en qué temporada no. Y efectivamente, amigo. Ya por suerte la analítica siguiente salió bien. Sí, pero en este Pero- caso hay que tener cuidado porque puede volver a repetirse de nuevo. Sí, por eso no, ya es mantener. Ya es es- hacer un cambio de hábito. Ya hay aprender la ¿vale? lección. Un cambio de hábitos de vida, de saber que hay ciertas cosas que no puedes comer, como en el caso de ese, tu caso de ese, en el caso del que llevamos todo el día hablando, las limitaciones de la sal, cuando hay un paciente hipertenso, un paciente con un problema coronario, o como Ahí hay va. muchas patologías, Nosotros es el problema aprender que a hemos tenido- convivir con no consumirlo. Ahí va, nosotros el problema que hemos tenido es, yo pesaba 60 y pocos kilos, ella era un suspiro, y cuando empezamos a trabajar, pues íbamos a casa de su madre, comíamos, variado, rico y súper bien. Cuando empieza a haber más clientes, a un restaurante, a un catering, a un esto, ya no nos da tiempo a comer.
¿Cuál es el problema? Que entramos muy temprano, salimos muy tarde, a mediodía no comemos, si comemos, comemos lo que no debemos, y llega la cena, ¿y qué queremos para cenar? Lo que no hemos Todo lo que desayunado, pilléis. lo que no hemos comido y lo que no hemos cenado. Y todo el hambre de todo el día acumulada. Ahí va. Un Entonces, problema a nivel poblacional bastante frecuente. sí, aprender a gestionar todo ese Claro. tipo de cosas, de tener las comidas previamente hechas y a la cena que sea mucho más sana. Claro. Pues las cenas al final eran horrorosas. Es que claro, y luego te metes en la Era la cama y venganza. hasta arriba, venganza total del día. Ahí va. Vamos a encontrar las endorfinas a través de la cena, pero luego durante la noche cuesta trabajo digerirlo todo. El tiempo de horno cuando tengáis la receta, al final es aproximado según vuestro horno. Al final vosotros os vais rectificando en vuestra receta el tiempo que vais pinchando y que vaya saliendo limpio. Teniendo en cuenta que lo limpio que sale este tipo de bizcocho nunca va a ser el bizcocho que estáis acostumbrados de años anteriores. Al final nosotros sí nos ha costado mucho trabajo a la hora de pinchar, sacar, está todavía ligeramente húmedo. Que cuando lo sacamos seguía estando húmedo ligeramente y cuando lo cortábamos ya sí tenía la textura más adecuada. Ahora si quieres lo vamos a ir pasando. Y ahora, ¿vamos con la segunda? Vamos con la segunda. La segunda, una galleta. La galleta la hemos hecho de pistacho. Ya que está de moda el pistacho, todos queremos pistacho y todo tiene que ser de pistacho. Ahora todo es de pistacho, ahora incluso te pagan con pistacho. Sí, nosotros por ejemplo, como nos gusta mucho el pistacho, hacemos elaboraciones con pistacho. Si es una moda que no nos gusta hacer elaboraciones con Kinder, porque para abrir un cubo y echarlo encima, para eso compramos una bollería industrial y nos ahorramos incluso hacer el bizcocho. Y así ganamos más dinero, trabajamos menos. A día de hoy somos tontos, ¿no? Elaboramos todo, todo con una materia prima, todo artesano. Entonces no nos gusta seguir las modas. Pistacho, porque es algo que nos gusta. Lotus es algo que tampoco hemos usado nunca. Entonces, la galleta. La galleta, lo primero, a la hora de probar la galleta cruda en sí, tiene mucha cantidad de pistacho, tiene el sabor, tiene esto, pero nos encontramos el problema del dulzor, que no tiene prácticamente. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tengamos la masa hecha, son 100 gramos de masa, bueno, vosotros ya adaptáis las cantidades que queráis, y la dividimos en 2 de 50. La aplanamos en 8 centímetros aproximadamente, y le metemos un interior. El interior es de dátiles. Al final, al empezar a suprimir mucho edulcorante, nos encontramos con el defecto ese de la galleta. Al final, el pistacho justamente no es una fruta, un fruto seco que nos vaya a aportar dulzor ni nada. Entonces, ¿qué hacemos? Dentro de la galleta, entre las dos masas, le metemos un disco de una pasta de dátiles. Al final le vamos a dar ese dulzor natural. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tenemos aquí. ¿Dónde? ¿Los dátiles? ¿Eh? Los dátiles. Sí. Si queréis, por aligerar un poco, porque es muy sencillo la elaboración del dátil, lo que hacemos es pesamos los dátiles y le echamos cantidad de agua a ojo, lo que es cubrirlo. El agua que esté tibia, ligeramente caliente, y lo dejamos durante 10 minutos. Al final el dátil va a hidratar, lo colamos y le echamos una pequeña cantidad de agua que lo vaya a tener apuntado en la receta. Al final, para que hagáis una idea, por cada 217 gramos de dátil son 71 gramos de agua. Eso lo metemos en el vaso americano, o si no, con el turmis de casa, que como lo hemos hecho nosotros, lo metéis en el vaso, lo metéis todo, lo trituráis hasta dejarlo totalmente liso. Nosotros le hemos puesto varios pistachos enteros por encima para que dentro te encuentres el pistacho entero. Y al final volvemos a lo de antes. Si queréis usar una ralladura de algún cítrico que os guste, queréis usar alguna especia, lo que sea, podéis aprovecharla, echarla aquí dentro y así cuando mordáis, la parte de galleta que no tiene interior va a tener una textura y un sabor diferente. Cuando pilléis relleno, pues el trozo que tenga pistacho va a ser más intenso, si le echáis ralladura va a intensificar los sabores. Al final nosotros, por ejemplo, su madre tiene campo y todas las naranjas, todos los limones que nos llegan son ecológicos.
Al final, ¿qué nos lleva? A que muchas veces abusamos de la ralladura de cítricos porque es algo que nos encanta, que realza mucho los sabores para cualquier bizcocho, cualquier galleta. Cuando hacemos la crema de limón o los interiores de naranja, al principio colábamos, al final le dejamos la ralladura para que te encuentres la ralladura en boca y te persista un poco más. Y la pulpa igual, también al principio cuando hacíamos el interior de un pastel de naranja o la crema de limón, colábamos el zumo. Actualmente al contrario, lo dejamos con la pulpa, va a estar mucho más. Al final, ¿ves? Tenéis un disco, al final nosotros la primera vez que hicimos la receta tendimos a hacerlo más finito pensando que tan gordo iba a ser demasiado y al final te encuentras que no te llega, entonces parece gordito, pero es lo que os va a aportar ese dulzor dentro de la galleta. Ahora, aquí tenemos todos los ingredientes. Lo primero que tenemos es la pasta de pistacho y el aceite de coco. El aceite de coco, cuando veis la receta, veréis que muchas veces os ponen temperaturas. La temperatura no es para que sigáis la temperatura de lo tengo que tener a 20 grados, lo tengo que tener a 30 y tanto. Vosotros tenéis aceite de coco en casa la mayoría, ¿no? Si es invierno, veréis que está totalmente sólido y ahora que es verano en la cocina, se queda líquido. Hay elaboraciones en las que vamos a necesitar que ese aceite de coco esté líquido, entonces os pondrá a 35 grados, que yo creo que de las recetas que hemos hecho hoy, ninguna lo lleva así, y en otras os pondrá a 20 grados. Al final lo que buscamos es que el aceite de coco esté todavía sólido. Aparte de lo bonito de todas estas cosas, es el hacerlo con las manos. Yo siempre he dicho que la cocina es una forma de meditación. De hecho, a mí la cocina es lo que siempre me ha evadido. Cuando volvía de trabajar y a lo mejor estaba muy estresada o cualquier cosa, me metía en la cocina y en la cocina ya no existía problema ni existía nada. Y sobre todo si son cosas que se hacen con las manos. Ahí también podemos medir un poquito el nivel de estrés. Porque si somos cocinillas, nos metemos en la cocina, se nos olvida todo y todo va bien, oye, pues lo estamos utilizando en condiciones en la cocina. Sí. Cuando tienes muchas ganas de terminar la elaboración, no tenemos un buen estrés. Para mí la cocina es dual, es lo que más estrés me da, he llegado a tener pesadillas con el servicio. Pero porque los cocineros tenéis una vida muy estresante. Ahí va, y es horroroso. Pero por otro lado, el domingo, en vez de estar saturado de cocina, estresado y todo, soy el primero que se levanta, me hago mi café y ya me pongo temprano con el arroz, tranquilamente, a picar los ingredientes. Cuando vivíamos en Alicante teníamos el horario totalmente diferente, ella y yo, todos los días me iba al mercado. Entonces, cocinar para las personas que quieres, tu pareja, tu hijo, tus padres y todo, es algo que sí que relaja mucho. Un acto de amor. Sí. Totalmente. Y cocinar para otra persona es algo que nos encanta, que nos apasiona, pero que sí que nos lleva al estrés. Sí. Pero el domingo sí, cuando cocinas para las personas que quieres, es lo más agradable del mundo. Si tenéis algún tipo de batidora, lo que usamos es la pala y si no, con los dedos amasando. Me comentaban cuando estábamos montando todo que es la máquina más pequeñita que tienen. Mirad el tamaño. Sí, esta es la más chiquitita que tenemos. De hecho, los niños cuando eran chicos y hacíamos pizza en casa, usábamos esta máquina y ahora que son más grandes y necesitamos más cantidad de masa, tenemos que hacer la masa en el obrador y ya llevarla formada. Pues al final esta es muy chiquitita. Pero que si no, a mano va a ir amasando. Eso sí, vaya a tardar más tiempo. Harina de pistacho, trituramos el pistacho. Como vamos a usar harina de arroz también, para que no nos haga una pasta, vamos a aprovechar, ¿ves? Aquí están los pistachos dentro, los vamos a triturar juntos, los pistachos con la harina de arroz. Así nos va a ayudar a tener una mezcla homogénea y a que los aceites esenciales y toda la grasa que tiene no se nos vaya y no nos haga pasta. Sí, de hecho en el obrador también lo hacemos, congelamos los frutos secos y los trituramos congelados para que tarde mucho más tiempo en calentar y no suelte la grasa. No sea una pasta, claro. En casa, por ejemplo, si tenéis el turmix normal, con el normal, lo que va a ser más lento, y si tenéis el accesorio este que te viene redondito que le engancha el turmix,
Ahí va a ser mucho más cómodo porque está mucho más abierto. Al final hemos estado 30 segundos y ha salido. Entonces con el de casa y con el Turmi vaya a tardar poco más, pero poco. Y eso, al final como es muy poco tiempo, no se nos calienta. En casa sí, congelarlo y ir jugando con eso. De todas formas, nosotros, por ejemplo, los frutos secos, los que tenemos de mucha rotación, no nos da tiempo, los tenemos siempre al uso. Pero todo lo que nos gastamos lo tenemos congelado. Al final, el calor en Málaga es bastante grande, se te va a enranciar fácilmente. Claro. Entonces, que gastáis algo muy a menudo no merece la pena. Que tenéis algún fruto seco que gastáis ocasionalmente, envasado, cerrado lo mejor que podáis, pues al final el mayor problema que tiene la grasa es que absorben todos los olores. Si lo dejáis en la nevera, en cualquier bolsita, vas a saber al pescado que haya congelado, a la carne, a las croquetas, a lo que sea. Que cerráis la bolsa esta con el clip y todo, os aguanta perfectamente. Por ejemplo, las pipas de girasol naturales que vienen en paquetes de 1 kilo y que a ese nivel para cocina es complicado gastar 1 kilo rápido. Sí. ¿Congelamos las pipas? Sí. Ah, mira, no lo sabía. Nosotros lo tenemos todo congelado. La Qué bolsa bien. que está al uso está Sí, sí, abierta, sí. esto, y las que no están todas congeladas. Hola, mira. De Ahora, hecho- todos los días se aprende algo nuevo. Hoy vais cargaditos. De hecho, Mira, algo que no debería decir, nosotros abrimos en 2008, ¿vale? Y compré 1 kilo de piñones. Normalmente en el Obrador no gastamos piñones, este año hemos vuelto a gastar. Y después de hace 17 años hemos sacado el kilo de piñones y estaba perfecto. Que lo gastamos justo esta semana el kilo de piñones. Perfecto porque no ha sufrido nada. O sea, está todo, o sea, no le ha Sí, sí, afectado sí. el calor del tiempo, no se Ajá. ha enranciado y tenía el kilo nuevo de este año y el Sí. kilo de hace 17 ¿Y el sabor años. estaba igual? Exactamente igual. a ver, nosotros también es trampa. Exactamente igual. Nosotros tenemos unos congeladores Unos de congeladores pastelería, muy grandes. Claro. no entra nada salado También. No entra nada y de aparte es Claro, una es marca solamente para este que tipo de productos. vale más el congelador nuestro que el coche. Cuando la gente se gasta 6.000 euros, nosotros gastamos 30.000 en el congelador. Una pasada de congelador. Entonces, Claro. lo mantiene todo perfecto. Bueno, aguanta sin ningún problema. Ujú. Yo, por ejemplo, en uno de los restaurantes que trabajaba, teníamos un postre que era el viaje a La Habana. Y era un puro helado. Se atemperaba chocolate, se hacía un rulo de chocolate y después se montaba nata con dextrosa y gelatina, y mientras la iba montando, con las bombas estas de gasolina que por un lado saca el líquido y por otro lado lo echa, por un lado enganchábamos un puro y por otro lado echábamos el humo. Entonces, mientras montaba la nata, le íbamos echando el humo del puro. Al ser una grasa, cogía totalmente el sabor. Rellenábamos, te lo metías en la boca, había gente que le encantaba y viajaba a medio mundo para tomar el postre, y había gente que lo odiaba, que decía que sabía a cenicero. Porque todas las grasas cogen el aroma muy rápido. Y los frutos secos tienen mucha cantidad de grasa que te va a absorber aromas. Claro. Y es también muchas veces la forma que tenéis vosotros de jugar. Al final, si queréis aromatizar cualquier cosa en la grasa, lo dejáis muchas veces, cuando hacéis las torrijas o lo que sea, la leche la calentáis y la dejáis reposar con la cantidad de grasa que tiene. Incluso si la dejáis de un día para otro, ni calentarla ni nada. Ujú. La poca grasa que tiene va a absorber todos los aromas. Claro, Entonces eso nosotros lo vamos llevando mucho más allá. claro. El azúcar, he usado el eritritol otra vez, que yo creo que si usáis el aceite de coco, la textura sí va a ser mucho más agradable y va a ayudar a que amase mejor. Lo tenía especificado, que si usáis eritritol o xilitol, la cantidad es exactamente la misma que ahí. La galleta lleva huevo. Igual que el bizcocho hemos prescindido totalmente del huevo, que cuando hicimos las primeras pruebas y vimos la textura, estuvimos a punto de tirar la toalla y decir, bueno, le vamos a meter un poquito de huevo que nos ayude. Al final conseguimos sacarlo sin el huevo. Si vosotros podéis tomar huevo y queréis meter una cantidad pequeña al bizcocho, va a quedar una textura más agradable. Que no, sale perfecto. Nosotros lo hemos probado. ¿Huevo entero? Huevo o entero. Solo huevo entero. Huevo entero. Vale. Al final nosotros lo tenemos ya líquido, pues nosotros a nivel sanitario solamente usamos huevos pasteurizados. El huevo, la yema y la clara va todo pasteurizado. Vosotros en casa usáis el huevo entero y se lo vais añadiendo. Ya ella le va añadiendo el huevo y lo último que le vamos a añadir son los polvos. Los polvos es la harina de almendra, bueno, la harina de arroz, harina de pistacho y el impulsor.
A ver, nosotros estamos acostumbrados a que todas las elaboraciones que hacemos las pasamos por un colador para que no te encuentres bolas de harina ni de todo. Al final, esta galleta, si la tamizáis, mejor. Si no la tamizáis, lleva tanto tiempo de amasado que no vaya a tener ningún problema, se va a deshacer todas las bolas. Lo que hemos hecho es, una vez que la masa esa está hecha, hacemos bolas de 50 gramos. Y necesitamos 2 bolas para cada galleta. ¿La queréis hacer más chica? La hacéis del tamaño que vosotros queráis. La receta está incluida de 100 gramos y un disco de 8 centímetros. Yo la primera vez que lo hice, cogí un aro que tenemos de 8 centímetros, me puse ahí a aplanarlo. Ella, sin embargo, se ayudó. Tenemos por aquí. ¿Tienes tú ahí? Lo estáis viendo, ¿no? El papel de horno. Os cogéis los 50 gramos de masa y os ponéis aquí el pegote. Y al final os lo traéis a la parte de aquí y vais aplanando. ¿Por qué? Porque la masa al final tiene mucha cantidad de grasa de la pasta de pistacho y también es muy arenosa, se deshace mucho. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestras masas es algo compacto y este no, este se deshace. Es lo que te iba a decir. De hecho, mira la masa como se agrieta, se abre. Y por eso, en lugar de ese tipo una cookie que es planita, por eso la has hecho un poquito más gordita. Porque tiene el interior dentro. Vale, y pregunto también, obviamente, el que no tenga ganas de, no tenga un peso de esto, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que tiene mucha carbohidratos. Y el que no tenga ganas de pesar, nada, la bola que le dé la gana y ya está, ¿no? ¿Vale? Para que no os agobiéis con peso ni os agobiéis con cosas de esas. Cada uno que no os lo puede hacer como gustan quiera. los dátiles, prescindís de los dátiles y hacéis una galleta normal. La galleta esta también la podéis hacer, como hemos hecho antes los daditos de galleta, podéis hacer daditos y para cualquier postre que hagáis, para una fruta, lo que sea, lo podéis usar. Yo al principio, cuando me dijo de hacer el curso, la idea inicial era, en vez de tirar tanto por el obrador, tirar un poco más por la parte de restaurante, haber hecho una panacota con leche de coco y haber hecho una salsa de tomate zanahoria, que es similar a un postre que hicimos el año pasado para unas comidas que hicimos, y nos encontramos que eso, que la textura de una panacota es muy plana, muy ligera. La salsa era ligera, al final le metemos una galleta, cualquier tipo de galleta nos vale. Voy a pasar la masa un poquito que ellos lo huelan, porque Sí. huele de maravilla. Se os va a abrir el apetito, pero no pasa nada porque luego lo vais a probar. Uy. ¿Verdad que huele súper bien? Vamos, a mí me está entrando un hambre. Pues yo te la... Me la como así directamente. Esto huele que alimenta, vaya. Más o menos, ¿cuánto le quieres poner? 100 gramos. 100 gramitos. Al final tenemos la de 100 gramos, la dividimos en dos o directamente pesamos 50 gramos y vamos haciendo todos pares. ¿Tú la...? Y al final es fácil de amasar y si veis el guante Eso es lo que te iba a decir, que de todas formas sigue soltando la grasa del pistacho. sigue soltando la grasa. Sí. Que como tuvimos que hacer una cantidad más grande para que os llevaseis, yo tengo menos paciencia. A mí en el obrador me gusta hacer 14 cosas. Y ella es de la que le da una sola cosa y se entretiene la mañana entera. Y a mí El eso equipo está equilibrado por lo que veo Sí. en Pastelería Daza. Bueno, somos 3. Nos falta Noelia. Que Noelia no es Teníais que haberla traído. No es de la familia, pero como si lo fuera. Lleva con nosotros ya 15 años, nosotros llevamos 18 y ella lleva 15. Y es la tercera pata. ¿Y eso va dentro? Sí, lo suyo es que esto estuviera 100% congelado para Ya. poder manipularlo mejor, ¿vale? Hemos intentado tenerlo un poquito más refrigerado, pero es que no ha sido posible con el calor que hace hoy en Málaga, más que no nos ha dado tiempo. Pero que ya sabéis que si lo vais a hacer en casa, cuanto más congelado mejor, ¿no, Puri? Sí, pues ahora, al poner la galleta Para se que va a no se abrir nos salga, demasiado ¿vale? y va a costar.
¿Que no queréis meterle relleno? No hace falta que le metáis relleno. ¿Que queréis meterle alguna especie, alguna ralladura, lo que sea, al relleno para dar más sabores? Lo hacéis. Nosotros, el pistacho, en vez de ponérselo por encima, se lo hemos puesto dentro. ¿Por qué? Porque al final nuestras galletas llevan menos tiempo de horno. Esta nos ha costado mucho más trabajo hornearla. Al final, el fruto seco, tuesta. Receta vuestra completamente. Sí. Pastelería saludable, es lo que nosotros estamos buscando, esa necesidad que tienen ellos de seguir teniendo ese sabor dulce y lo que hablamos cuando hablé contigo. Algo saludable y que sea asequible tanto a la cocina de casa como luego a vuestras necesidades nutricionales, o sea, perfecto. Pues, ¿cuánto tiempo se tendría eso en horno? A ver, la receta que os hemos dado pone, por ejemplo, la puerta del horno un poquito abierta. Nosotros los hornos profesionales tienen un tiro. Entonces, lo abrimos o lo cerramos a nuestro antojo, depende si queremos que la masa seque, si queremos. En un horno de casa, no. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos un poco para que le dé el aire, porque al final, cuando el horno está cerrado, todos los vapores que genera va a generar mucha humedad. Y hay veces que no queremos tener esa humedad. Entonces abrimos un poco el horno. ¿Que no os queréis complicar? Da igual, le vais a dar más tiempo y se va a ir cocinando. Durante la cocción, la puerta un poco abierta. Poquito. Y si no, que ya sabes que va más larga la cocción. Sí, pues al final todo el vapor se nos queda dentro. Vale. Ok, ¿te parece que le enseñe el bizcochito y Sí. te parece que pasemos la Sí. galletilla? Y nada, espero que os guste y que lo aprovechéis. A ver, en la receta, en el dossier que le mandé a ella, si os manda el mismo que está completo, en la propuesta también había como una especie de brazo de gitano, de un bizcocho enrollado, más de cara a Navidad por si queréis hacer. Esto parece como las bodas. Sí. Por si tiene ventilación, Maite, no ¿lo hace puedes falta pasar para allá, para no pasar delante que de la lo, cámara? que lo abráis. Es lo mismo. Tenéis también una receta de polvorones, ¿Podemos de pasarla, canela y Pilar? de chocolate. ¿Esta tarde ya tenéis merienda? Pues entonces ahora ya tenéis un aperitivo. ¿Vamos bien? Vamos bien. Uy, perdona. Toma. Esto por aquí, esto por aquí. Antonio, súper placer, muchísimas gracias por haber venido. Puri, aunque no quieras salir aquí, ahora te doy un súper abrazo, ¿vale? Encantadísimo de teneros aquí.